Uno de los mejores viajes en carretera del mundo recorre 30.000 kilómetros de autopista desde Alaska hasta Argentina, conectando todo un hemisferio, excepto por una brecha. Remoto, rural y peligroso. El tapón del Darién se extiende 100 kilómetros entre Panamá y Colombia. Es un hoyo en el mapa, de un verde aparentemente interminable y sin asfalto. Unos culpan a los cárteles, otros a la lluvia, pero la razón por la que nunca se construyó esta vía fue porque Estados Unidos no lo quiso. Soy Jeff y esta es la verdadera historia geográfica detrás del infame tapón del Darién. Hagamos una pausa, porque el tapón del Darién es exactamente eso, un tapón. No es un abismo en la tierra, tampoco un agujero negro. Es un tramo de selva virgen, un lugar que en partes es puro pantano. No lo atraviesa ninguna carretera. No hay ni un solo puente ni una torre eléctrica para señal de celular. No hay nada hecho por el hombre. En cambio, hay algunas de las montañas más altas de Panamá. Cientos de ríos que se cruzan para encontrarse en valles densamente boscosos. Hubo una época en que los exploradores intentaron domar el tapón. Entraron por un lado y nunca volvieron a salir. Algunos murieron de hambre o sed, otros solo se perdieron, desorientados por los ríos crecientes o tragados por la maleza. Lo que es interesante es que también existe en una de las áreas geográficamente más extrañas del hemisferio occidental. El tapón del Darién se encuentra en el punto más estrecho del continente norteamericano, justo donde Panamá se estrecha antes de ensancharse de nuevo en América del Sur. Para dimensionarlo, tiene casi el tamaño del estado de Connecticut, pero Connecticut tiene autopistas y cadenas de café. El Darién no tiene nada de eso. En cambio, está cubierto por algunos de los terrenos más densos y biológicamente complejos del planeta. Este es un lugar raro y precioso, donde los manglares se encuentran con radiantes llanuras aluviales y hectáreas de selva primaria que cantan con el canto de los pájaros. Los jaguares se mueven como cazadores furtivos entre hojas, con un diámetro mayor que algunos hombres. Las tapires de Baird cruzan las orillas de los ríos. Los monos arañas se mueven entre las copas de los árboles. Y águilas arpías, una de las aves de presa más grandes y poderosas del mundo, anidan a lo alto de los árboles. Docenas de especies de reptiles, cientos de especies de aves, un caleidoscopio aparentemente interminable de vida. De hecho, los científicos creen que todavía hay plantas e insectos en el tapón del Darién que aún no han sido registrados. Es quizás uno de los últimos parajes vírgenes en la Tierra, pero precisamente por ser salvaje, esta región se considera una amenaza. Ya llegaremos a eso. Ahora bien, dado que el tapón del Darién atraviesa no uno, sino dos países, su terreno es extraordinariamente diverso. Primero, la costa del Pacífico en Colombia, playas, acantilados rocosos, manglares enredados en el agua, el mar salado que choca contra la bahía. Luego se adentra en humedales, sistemas fluviales y bosques de palmeras. Y luego sube hacia las montañas Cerro Tacarcuna en Panamá, a casi 1875 metros, donde las nubes se asientan a la altura de los ojos y el aire se vuelve frío y fino, está el poderoso delta del río Atrato, retorciéndose a través de una vasta extensión de marismas de unos 80 kilómetros de ancho, una de las regiones más densas en agua de toda América. Al oeste, la serranía del Baudó es una cordillera de picos épicos y valles, casi desconocida para el mundo exterior. Toda el área es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, compartiendo frontera con el Parque Nacional Los Catíos de Colombia, que también es Patrimonio de la Humanidad. La diversidad topológica aquí significa que las especies pueden migrar entre ecosistemas, haciéndolas más resilientes al cambio climático. Impenetrable por la naturaleza, el tapón del Darién contiene la mayoría de las amenazas humanas, hogar tradicional de una escasa población de indígenas, Emberago Unán y Guna, que han vivido aquí durante siglos. Las poblaciones actuales se estiman en solo 8.000 personas, pero incluso eso puede estar errado, y han discutido por mucho que cualquier apertura del tapón del Darién pondría su forma de vida bajo amenaza directa. Y tienen razón en preocuparse, ya veremos por qué. Dado que es casi toda una selva tropical, algunas áreas reciben hasta 750 centímetros de lluvia al año. El suelo aquí no solo es húmedo, está empapado. Y es aquí donde la historia empieza a ponerse interesante. Los ingenieros argumentan que una carretera podría disolverse en estas condiciones. Esencialmente, la selva se protegería a sí misma. Eso es todo, ¿no? Fin de la historia. El suelo tragaría el asfalto, no se puede pavimentar. Bueno, no del todo. El Darién es brutal, sí, pero los ingenieros han dinamitado montañas para traspasarlas con carreteras. ¿Qué hay del túnel del Mont Blanc, que conecta Italia y Francia a través de los Alpes? O el sistema ferroviario chino, que conecta Pekín con Mongolia a través del permafrost. O para usar un ejemplo más local, la carretera transamazónica, que atraviesa directamente la poderosa selva amazónica. Y cerca de Panamá, condiciones similares tampoco han disuadido a los Estados Unidos. A unos cientos de kilómetros del tapón del Darién, los Estados Unidos soportaron una década de malaria solo para construir el canal de Panamá. Eso es bastante irónico, ya que, como veremos, una razón para no pavimentar el tapón fue controlar enfermedades.
Así que quizás el suelo no es la razón real. Quizás si Estados Unidos hubiera realmente querido una carretera a través del tapón del Darién, el tapón del Darién tendría una. Quizás esta brecha no es impenetrable. Quizás siempre fue una elección. Para entender más sobre la participación de Estados Unidos en el Darién, necesitamos rebobinar. Viajemos por la historia. Volvamos atrás, antes de la colonización. El pueblo Guna vivió en el Darién durante siglos. Una tierra de jade y oro, plazas y caminos pavimentados, que sugiere que existió una civilización compleja antes de la colonización. Pero a medida que la violencia de los conquistadores comenzó a extenderse, el pueblo Guna comenzó a migrar hacia el oeste. Para 1513, Vasco Núñez de Balboa comenzó a abrirse paso a pie por la selva, hizo contacto con los gunas y nombró su entorno como si le perteneciera solo a él. Más tarde, los escoceses intentaron domar el tapón del Darién. En 1698, planearon crear una ruta comercial entre los océanos Atlántico y Pacífico a través del tapón del Darién, pero fracasó, y para 1700 fue abandonado, dejando a Escocia casi en bancarrota. Luego, a finales del siglo XIX, la perspectiva de pavimentar el área fue planteada de nuevo como parte de un sueño para la gran carretera panamericana. Todo comenzó en un barco, cuando un hombre mareado llamado Hinton Rowan Helper, el cónsul de Estados Unidos en Argentina, viajaba de Buenos Aires a Nueva York. En medio de su delirio pensó, ¿no sería mejor este viaje si pudiéramos viajar en tren? Y esa idea nunca se concretó. El entusiasmo por cualquier tipo de conexión a través de América se estancó cuando el mundo se fue a la guerra. Para mediados del siglo XX, el ferrocarril parecía muy complejo. Una carretera, en cambio, sí podría funcionar. La planificación comenzó entre las dos guerras mundiales, a la sombra de la Gran Depresión, todo impulsado por los Estados Unidos, que percibía la carretera como el símbolo para unificar América, y afirmando el poder de Estados Unidos. El presidente Franklin Roosevelt fue clave en esto. Exigió negociaciones con un solo pensamiento. Si conectas a las personas por tierra, creas comercio y neutralizas la posibilidad de una guerra mayor. Era un momento emocionante. La carretera venía. Los ingenieros trazaron rutas, se asignaron fondos e incluso se inició la construcción, pero el Departamento de Agricultura de Estados Unidos intervino. Miraron los pantanos que se extendían por Panamá y Colombia y dijeron, espera un momento. ¿Y cuál fue la razón? Bueno, es un poco procedimental, me atrevería a decir. Tenía miedo de las enfermedades. Básicamente, la USDA dijo que la construcción transportaría la fiebre aftosa a través de la frontera. La fiebre aftosa es una enfermedad viral que se transmite por contacto con animales vinculados, ganado, cerdos y ovejas. La USDA estaba particularmente preocupada por el barro. Dijeron que transportar materiales a través de la frontera propagaría la enfermedad. En el lado sudamericano del tapón, en Colombia y más allá, la enfermedad era endémica. En ese momento, las industrias de ganado y cerdo de Norteamérica valían miles de millones. Hoy valen cientos de miles de millones. Una sola vaca infectada podría desencadenar un brote que requeriría el sacrificio masivo de rebaños. El daño económico de un solo evento de fiebre aftosa en un país anteriormente limpio ha ascendido históricamente a miles de millones de dólares en solo semanas. Estados Unidos ya había vivido el catastrófico brote de 1914, así que la USDA presentó su caso. Si se hacía la carretera, podrían llegar enfermedades que costarían a Estados Unidos miles de millones. Así que el tapón se mantuvo vacío. O quizás no, porque algunos dicen que había otra razón muy diferente para no hacer una carretera. No era tanto por las enfermedades, sino por la seguridad. Probablemente conoces el Darién como el lugar sin ley del que oímos en las noticias. Dominado por los cárteles hay violencia y peligro. También es el paso de migrantes de América del Sur que buscan una vida mejor en el norte y ahora cruzan a pie. Así que hoy, en 2026, todavía no hay una carretera que conecte América del Norte y América del Sur. Y tiene que haber una razón, ¿verdad? Sí la hay. Y no tiene nada que ver con la fiebre aftosa. Sin ruta de migración segura, estable y monitoreada, las personas se apropian del Darién. Verás, la gente se desplazará por su selva, se permita o no. Ya en 1994... las autoridades panameñas vieron que un camino que se había abierto trajo consigo medereros y narcotraficantes. Dudaron en pavimentarlo, y los Estados Unidos también, preocupados de que a los cárteles se les abriera paso a través de la frontera. Pero incluso sin el pavimento, desde la década de 2010, el Darién se ha convertido en una ruta importante para los migrantes que cruzan América para llegar a Estados Unidos. En 2023, 520,000 personas lo atravesaron. Es notoriamente peligroso. Los cárteles ofrecen peligrosos viajes en bote para quienes paguen. A otros los escoltan a pie. Donde antes había roca resbaladiza, ahora hay escaleras y cuerdas colgando sobre los cruces de ríos. Los cárteles publican contenido motivacional en las redes sociales promocionando sus servicios. Puedes conseguir todo
todo si tienes dinero, incluso Wi-Fi. A pesar de esto, muchas personas mueren en el viaje. Se han abandonado niños no acompañados y mujeres han reportado haber sido violadas. Esto no era lo que los Estados Unidos planeaban. En julio de 2024, Estados Unidos firmó un acuerdo con el recién elegido presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Estados Unidos acordó cubrir el costo de repatriar a los migrantes que ingresaron ilegalmente a Panamá a través del tapón del Darién y desplegar equipos de seguridad nacional para entrenar en el campo a las fuerzas panameñas. Mulino, por su parte, prometió que Panamá ya no sería un país de tránsito. Los críticos fueron escépticos. Los expertos argumentaron que cerrar el tapón del Darién era, en términos prácticos, imposible, y que sellar una ruta simplemente empujaría a la gente hacia otras. Por eso, no hay planes actuales para conectar la carretera panamericana. Esta densa región boscosa permanecerá por ahora escasamente poblada, aunque la naturaleza no puede ser domada. En definitiva, Estados Unidos está muy involucrado en evitar construir una carretera a través de la selva. Ahora, dicho esto, hay algunos desarrollos interesantes que podrían traer más infraestructura al tapón del Darién, aunque no conecten activamente. Después de que Colombia se uniera a la iniciativa de la Franja y la ruta de China en 2025, las carreteras llegaron más cerca. De hecho, hay enormes proyectos de infraestructura a un paso de distancia, como las autopistas al Mar 2 que conectan Medellín con Puerto cerca de Turbo, donde actualmente termina la carretera panamericana. Además, se ha completado un tramo de $43 millones de vía hacia el Darién desde Yavisa, en el lado de Panamá, y se están evaluando 6 kilómetros adicionales que conectan con el pueblo de Pinoganá. Pero todo se detiene en el perímetro de la selva, como si fuera imposible ir más lejos. Quizás este tapón sea algo más político que selvático. Estados Unidos pudo domar el Darién, así que en cambio aplicaron el plan B, lo mantuvieron salvaje y manejaron las consecuencias desde lejos. Si esa estrategia sigue funcionando es, en este momento, poco claro. A pesar de esto, por más lógico que pueda parecer, las dos Américas siguen aún desconectadas por carretera. Esta semana estoy recorriendo la costa oeste de Washington en busca de un pueblo que está perdiendo hasta 30 metros de tierra al año por la erosión costera. ¿Cómo lo detienen? ¿Y cuál es la solución para mantener el océano a raya? Pásate por mi canal de viajes para descubrirlo. Espero que hayas aprendido sobre el tapón del Darién. Si fue así, mira este video sobre por qué la mayor anomalía de Estados Unidos está en el Golfo de México. Gracias por verme. Hasta la próxima.